Con el retiro, supongo. Señor, gracias Dios por esta noche. Gracias, papito, por tu amor, por reunirnos, por permitirte alabarte, Señor. El corazón está dispuesto, pero Señor, tú perfecciona cada día más. Tú amas la excelencia, Señor. Mi corazón tiene excelencia, pero exiges también excelencia por el otro lado. Ayúdanos. Gracias por quienes han estado en la administración, viniendo de lejos. Señor, gracias, papito. Qué lindo es alabarte, Señor. Ahora permítanos aprender tu palabra y entregarte este tiempo a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Wendy. Hola. Hemos hablado de excelencia. Quienes no lleguen a esta clase no van a poder aprender lo que hoy vamos a hablar. Que va a ser, hola Julito, papá, papá Julio. ¿Ya se acuerdan que hemos hablado de excelencia? Y la excelencia es darle lo mejor al Señor, lo mejor. ¿Ya? Hemos visto los hombres en la Biblia que han servido con excelencia. Y uno que hemos estudiado es José, la excelencia del servicio de José, ¿no? Una excelencia total, pero esa excelencia, ¿se acuerdan que el enemigo no quería, odiaba la excelencia? Por tal razón lo agarraron, lo metieron en un pozo de los leones para matar la excelencia de José, pero no pudieron. José salió inerme, libre de cualquier situación que lo hayas hecho. Otra situación de excelencia que es el más notorio es el del Señor Jesús, ¿ya? Filipenses 2:5 dice ella, pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue su actitud de Jesús? De entregar todo por nosotros. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que Él hizo? Hizo un trabajo excelente, porque desde el cielo Dios le mandó una misión, una comisión para ir a la cruz y morir por nosotros. Y esa actitud Él lo hizo con excelencia. Aún le arrancaron la barba. Alguna vez hemos hecho el estudio de la barba, ¿no ve? ¿Se acuerdan? En una prédica hablamos de que una manera de avergonzar a la gente era arrancarles mitad de la barba y mitad de las vestiduras, viéndose inclusive las nalgas, así los avergonzaba. Entonces quitar la barba era una situación de mucha injuria. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Solamente recordando, ¿se acuerdan que dice el buen aceite baja por la cabeza y baja por la barba? ¿No? ¿Se acuerdan? Por la barba. Entonces la barba para el judío, ¿qué implicaba? Madurez, ¿ya? Por eso todos los judíos y la gente oriental tiene barba y barba muy espesa. Entonces la barba era parte importante dentro de su cultura. Entonces cuando el aceite bajaba por la barba, ya hasta por el borde de sus vestiduras y bajaba hasta ahí. Entonces la barba era muy especial. Por eso cuando Jesús dice que le arrancaron la barba porque querían quitarle la unción del llamamiento. Pero el éxito de Jesús, la actitud que tuvo Él era llegar hasta el final, llegar hasta la meta. ¿Y qué dice la Biblia? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hay una palabra que está en el griego, dice kenosis, significa se vació. No renunció, era Dios, ¿ya? Sí, siguió siendo Dios en la tierra, pero renunció a sus atributos para vivir como nosotros como hombre. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí la palabra que hemos estudiado es doulos, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El contexto lo hemos visto, este tema lo hemos visto ya, solamente les recuerdo. Pero esta actitud de Jesús era excelencia, de tal manera que dio su vida en total excelencia al Señor. Él derramó, se vació de toda su sangre prácticamente. O sea, es un milagro de lo que Él haya vivido. Ahora estas actitudes que hemos visto es excelencia. ¿De dónde viene esa actitud? De excelencia, del Espíritu de Dios. ¿Quién nos hace ser excelentes? El Espíritu Santo. Nos hace hacer un trabajo con excelencia en la iglesia, un trabajo de excelencia en el trabajo donde nos desarrollamos, un trabajo de excelencia en la enseñanza, en la prédica. Es el Espíritu de Dios que hace eso. La mediocridad es parte de la vida hoy, ¿no? Es un trabajo muy mediocre que se hace. Bueno, no sé hasta cuando enseñamos, ¿no? La cosa es pasar, dice, ¿no? Es obtener el certificado de estudios o qué sé yo de egreso. Pero excelencia
a veces no hay. Entonces la excelencia es algo que de Dios viene. Excelencia en la administración, excelencia en compartir la palabra del Señor, excelencia en todos los ámbitos, excelencia en ser esposo, despojarte de tu orgullo, de tu soberbia y ser un siervo para la persona que estamos casados. Eso es en excelencia. 2 Corintios 4:7, ¿qué dice? Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio, la palabra de Dios, en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Somos frágiles, somos personas quebradizas, con cosas que tenemos ahí, pero dentro de nosotros, ¿quién está? El Evangelio y su Espíritu Santo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces hay una excelencia que trabaja en nuestras vidas. Esta excelencia desarrollada en otros ámbitos es pues muy lindo. Y hemos hablado en Eclesiastés, ¿no? Despierta ¿qué? Odio, despierta rabia, de tal manera que puede ocasionar muchas cosas. Ahora, esto también hemos avanzado. La actitud de excelencia siempre va acompañado con la actitud de humildad. Entonces, si tú haces un trabajo de excelencia, siempre va a haber humildad en tu vida, ¿no? Siempre hay humildad, va a la par, así como Jesús hizo un trabajo excelente, pero también fue humilde. Entonces, cuando hay un trabajo excelente acompañado con la humildad, dice que Dios exalta a las personas. Daniel 6:2, esa fue la cita que hemos hablado, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Prácticamente durante 3 reinados Daniel prosperó. Darío está ahí, de Ciro y de Belsasar. 3 reinados. Ahora, ¿dónde estaba la característica de este hombre? Excelencia en su servicio. Inclusive era un hombre enemigo del reino, pero su trabajo era excelente. Por su excelencia lo metieron a la fosa de los leones, pero por la excelencia que él tenía, Dios lo libró. Sale de la fosa de los leones y Dios lo prospera durante 3 reinados. Entonces, hoy el trabajo excelente tiene promesa. ¿Ya? Hoy uno puede decir, no, es bien difícil ser excelente en este gobierno, por decir, no se permite, pero si uno es excelente, no solo en este, sino en los que viene, Dios puede prosperar. La excelencia es algo que al Señor le agrada muchísimo. Ahora, aquí voy a ser más lento. Lamento mucho tal vez por los que no van a venir, porque yo mismo me es muy difícil entender esta parte, y le pido su comprensión, ¿ya? Y me ayude también, y el Espíritu Santo me ayude para entender esto que vamos a hablar. El amor de Dios es tan excelente que dio su vida y el Padre sacrificó a su Hijo. Ahora, pero uno se pregunta ¿por qué? Vamos a leer Tito 1:2. ¿Qué dice? En la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué hay? Una vida eterna. ¿Qué tengo yo? Una esperanza. Tengo una esperanza. ¿En qué? En la vida eterna. Ahora, si es eterna, es eterna, pero seguiremos. Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, con ustedes vamos a ver esto, ¿no? Yo lo voy a ver. Tito es un discípulo que caminó con Pablo, ¿ya? Y como hablaba con Pablo y caminaba con Pablo, él también tuvo revelaciones y una excelencia en la enseñanza. Y aquí nos habla de algo, ¿ya? Algo estaba preparado desde antes del principio de los siglos. Te voy a pedir, por favor, querido Denis, me ayudes con el Strong y vamos a desarrollar esto para que vayamos a ver. Gracias. Tito 1:2. ¿Qué dice? Si lo puedes agrandar un poquito. Y ya. 2 dice. En la esperanza, ya la palabra esperanza la entendemos, en algo que esperamos, ¿no ve? Pero esa palabra esperanza no solamente es en algo que espero y a ver si pasa. No ve, alguien puede decir, yo tengo la esperanza de que este problema va a pasar. No,
esta esperanza es segura. Yo sé que va a llegar y voy a esperarlo hasta que esto llegue. Entonces, ¿qué va a llegar? Ya la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Que voy a vivir por siempre, siempre y siempre. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo con características de muerte. La muerte nunca ha estado en el plan de Dios. El hombre estaba destinado a vivir eternamente, siempre, ¿ya? Pero cuando entró el pecado, como dice Romanos, entró el pecado, también junto con el pecado entró la muerte. Y desde ahí el hombre muere, ya 2 veces, hasta 3 veces, físicamente, espiritualmente, y la muerte total, que es la separación de Dios. Entonces entra la muerte. Pero aquí Dios en Tito, que nos está hablando, dice, no, pero hay una esperanza ahora. Y esa esperanza, ¿cómo viene? Cuando Jesús llega a la tierra. Y Jesús da su vida, y al dar su vida, yo recibo a Jesús, y que tengo vida eterna. Pero esto no es tan así como les digo, no bien como que ahora la muerte está campeando. Falleció el papá del pastor Teo ayer y hoy día es su velorio y mañana es su entierro. Entonces uno dice, no, ¿por qué tiene que venir la muerte? Falleció el papá de nuestro hermano Pablo igual, y uno ve y dice, no, enfrenta la muerte. Entonces la muerte es parte ahora de nuestra vida. Hola, pero dice Dios, ahora hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que estoy seguro que va a venir, que yo voy a tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Aunque ya la tengo, pero así diremos literalmente, realmente todavía no. Un día sí lo voy a tener, totalmente la vida eterna. O sea, le explico, tengo la vida eterna, pero como que todavía no la palpo, pero tengo la vida eterna. Y esa vida eterna es una vida por siempre y para siempre. Ahora sigamos leyendo. ¿Qué dice? Ya. Eterna, la cual Dios, que no miente. Esta carta escribió a los cretenses. Los cretenses se los consideraban glotones, borrachos y mentirosos. Su moralidad de ellos estaba, sus virtudes estaba en eso, en que era una virtud robar, mentir y ser borracho, ¿ya? Entonces ellos se caracterizaban por la mentira. Entonces cuando Tito escribe, dice, no, yo estoy hablando de Dios que no miente. Hay una vida eterna, ¿ya? Hay una vida eterna. ¿Y quién lo ha dicho? Dios, que no miente. Pero no solamente no miente, sino prometió. Él prometió. A ver si voy a la palabra prometer. 1861 es apangeló, que significa anunciar, ¿ya? Dedicarse a hacer algo, a afirmar respecto, a hacer una promesa. ¿Quién prometió? Dios. Quiero que me atienda porque vamos a ir más profundo todavía. Entonces, ¿quién prometió? Dios. Dios no miente. ¿Cuándo prometió? ¿Qué dice? ¿Cuándo prometió? Desde el principio. Vayamos a la palabra principio. Es la palabra cronos, ¿ya? Y la palabra siglos, vamos a ir a la otra, siglos, es aionios. Ahora lo voy a ver con ustedes esto mejor. Ahora lo desarrollo con ustedes, ¿ya? Entonces hay una esperanza de vida eterna. Nosotros somos considerados locos en la iglesia porque creemos que hay una vida más allá de la muerte, ¿ya? El libro de Isaías 48:14, si no me equivoco, dice: este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso dice. Entonces, para nosotros la muerte no es el final de todo. Hay algo más allá de la muerte. Pero aquí está diciendo: hay una vida eterna que Dios ha dado. Ahora, si yo sigo desarrollando, dice: esta vida es la vida Zoe. Ahora, hay varias vidas. La Biblia la diferencia prácticamente en dos. Voy a hablar hoy. Una vida es la vida bios. En el griego es bios. ¿Cuál sería la vida bios? La que tengo, la normal, la bios. Entonces biológicamente yo estoy vivo. Ya es la vida bios. Pero esa vida se va a acabar. Así como lo de los animales se va a acabar. Y mi vida también se va a acabar. Pero como tengo yo una esperanza de vida eterna, esta vida no es bios, es Zoe. Y la vida Zoe es de un más alto nivel. Es vivir con Dios eternamente y para siempre. La vida Zoe es una capacidad más allá del entendimiento normal de nosotros. Es una vida relacionada con Dios que Él me ha dado, es la vida Zoe.
¿ya? Es por eso cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿No quieres recibir? Sí, dice. Entonces yo recibo al Señor en mi corazón y recibes la vida Zoe. Y la vida Zoe es una vida que se comunica con Dios, es una vida de alto nivel que nunca va a pasar, que nunca va a cambiar. No es la vida bios. Ahora, esa vida Zoe es eterna. Y esa es la palabra que hemos hablado, la palabra aionios. Y esa palabra aionios significa tiempo pasado, sempiterno y eterno. Entonces la Biblia me está diciendo, tu vida no va a ser como la vida bios, de una vida animal, almática, del psiquis, no vas a morir, ¿ya? Y si mueres, tú tienes otra vida. Y esa vida es la vida Zoe, que significa la relación que tengo con Dios, una vida que es eterna, que es sempiterna, por siempre y eterna. Entonces yo tengo esa esperanza. Esta esperanza fue hecha desde antes, ¿ya? Cuando el apóstol Pablo le compartió a Tito y Tito le comparte a los cretenses. Ahora, esta vida Zoe y esta esperanza eterna, ¿en qué se basa? En la promesa. Entonces, ¿quién prometió? A ver, hermanos, Dios, por favor. ¿Quién prometió? Dios. ¿Dios puede prometer? Sí, Él prometió. Ahora si yo pregunto, ¿qué prometió? Vida eterna. Muy bien, ahora sí has llegado. Muy bien. Nos prometió vida eterna. O sea, por siempre y para siempre. Ahora la pregunta es, ¿cuándo prometió? Desde el principio. Esa palabra principio es cronos, ¿no ve? ¿Desde cuándo existió esa promesa? Ya antes del principio de los siglos. O sea, la palabra principio es cronos, que significa cronología, es mi tiempo, ¿ya? Cuando hablo de cronología, cuando hablo de data, por ejemplo, de tiempo, estoy diciendo, ¿no? Cronológicamente, ¿hoy qué fecha es? 17, ¿sí? ¿Ya? 17 de abril, ese es cronológicamente mi tiempo. Entonces Dios dice que prometió antes de que existiera ese tiempo. Ahora le pregunto a usted, ¿cuándo existió el Cronos? ¿Cuándo empezó a existir el Cronos? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo existió el Cronos? ¿Pero cuándo es ese principio? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha creado qué? A ver. Porque nosotros estamos regidos bajo el tiempo que es el Cronos. Ahora hay otra forma de tiempo que es el Kairos, se llama ya, que lo vamos a ver enseguida. Nosotros no vivimos en el Cronos, por eso la edad avanza. Por eso avejentamos y vamos a morir. Pero Dios no se exige eso. Pero lo que yo decía, ¿desde cuándo empezó eso? ¿Ya? ¿Desde cuándo empezó las 24 horas? Cuando uno lee Génesis dice será día y noche. La rotación terrestre nos da las 24 horas. Entonces, ¿cuándo empezó el tiempo? En la creación. ¿De qué? Del universo. Y ahí fue creada la tierra. Entonces, antes de eso, ¿había el Cronos? No existía el Cronos. Entonces, ¿qué existía? A ver, vamos a ver, porque ni el Kairos existía. Vamos a ver, ni el Kairos existía. Pues está bien, vamos a verlo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que esta promesa fue antes del principio de los siglos, ¿no ve? La palabra principio es cronos, espacio, tiempo, fijo, fecha y tiempo. Cuando empezó, ahí. Pero ahora dice, ni siquiera fue ahí que Dios hizo la promesa. O sea, Dios no prometió esto cuando Él hizo el cielo y la tierra y el universo, no. Fue antes de eso. Entonces, ¿cuándo fue? Antes del principio de los siglos. Y la palabra signos es aionios, que significa tiempo pasado, ¿ya? Tiempo futuro, tiempo sempiterno, tiempo eterno. Entonces, antes de que el universo fuese formado, Dios ya había prometido esto. ¿Cuándo? En la eternidad. Entonces, ¿cuándo era la eternidad? O sea, ¿dónde estaba la eternidad? Yo estoy hablando en el griego, me tiene que hablar el griego de lo que está hablando Tito. Ahora, a partir desde estos versículos empieza el problema de la predestinación, ¿ya? Y el versículo 1 mismo. No pretendo, no es mi clase hablar de la predestinación.
aunque podíamos hablar mucho, lo que quiero es hablar del amor de Dios hoy día. Ese es el propósito mío. Ahora, sigamos yendo con calma, ¿ya? Antes del principio de los siglos, antes de la creación del mundo y antes de que existiera la eternidad, ya había ¿qué cosa? Un plan oculto de salvación. Ni siquiera yo había sido creado, ni siquiera existió el mundo, ya había ¿qué cosa? Un plan oculto de salvación. Ahora, yo me he hecho cualquier cantidad de preguntas, hermanos, pero al final le he aceptado a Dios y le dije: Dios, tú tienes algo más. Apocalipsis 14:6, ¿qué dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? A ver, ahí está, léanlo. ¿Qué tenía? El evangelio eterno. Entonces el evangelio empezó con Jesús. ¿Cuándo empezó el evangelio? Ahora, hagamos la pregunta: ¿qué es evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas, ¿qué eran? Eternas. Ahora, iremos otra vez, buscaremos esa. Ahí está, yo ya lo he sacado. La palabra evangelio es evangelión, significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿De cuándo es ese evangelio? Es en el Aionios. Ponlo, por favor, querido Denis, para que comprueben que es cierto lo que estamos diciendo. Ahí está. Evangelio, ya, eterno, la otra. Aionios. Aionios, otra vez. Y la palabra aionios es una eternidad pasada, algo de atrás. El olam, que es en el hebreo, significa un punto de desaparición, que no sé dónde ha empezado y dónde termina en el futuro. O sea, la palabra aionios no solamente me implica el pasado, sino me dirige hacia el futuro, que yo no lo veo. Por ejemplo, nosotros, alguna vez he intentado enseñar, quiero hacerlo con cuidado. La pregunta es esta, ¿no ve? Dios nos ha prometido la vida eterna. Ese es el plan de Dios. Ahorita lo vamos a ver desde cuándo. Es un plan oculto. Y esta vida eterna que Él prometió desde los principios de los siglos, lo ha preparado para quienes reciben a Jesús en su corazón. Ahora, una vez que venga la vida eterna, ¿ustedes se han preguntado qué vamos a hacer allá? ¿Qué vamos a hacer allá? Yo en casa siempre tengo que hacer algo. Yo no puedo estar así sin hacer algo. ¿Ya? Tengo que hacer algo. Yo le digo a mi esposa: tengo que hacer algo, o tengo una visita, tengo que estar estudiando. Si me siento bien incómodo, no puedo, tengo que estar haciendo algo. Ahora, si nos vamos al cielo, ¿ya? ¿Qué haremos? Descansaremos ahí cantaremos todo el día, reunión, culto. Humanamente no sé, no sé, humanamente hablando. ¿Me habla la Biblia qué vamos a hacer en el futuro? ¿O qué te han dicho que va a ser en el futuro? Prácticamente en el concepto que se llama metafísico, en el concepto de estos hombres gnósticos, y a los que están en necesidad dicen: un día va esa tendencia que vamos a estar como angelitos con nuestra arpa alabando al Señor, ¿no? Y así se los ve, ¿no? Que en paz descanse y está con su arpita tocando. Pero la pregunta es: ¿qué haremos? ¿Qué haría? ¿Qué hacía? Pues es alabanza, todo el tiempo la alabaremos. Pero esa sería la eternidad para mí. ¿Qué es eso? Conquistar otros mundos, ¿no? ¿Qué haríamos? O sea, se ha preguntado. Por eso es un destello que se pierde la eternidad pasada, que muchos a veces están así. Yo mismo cuando lo pienso digo: Señor, y llega un momento que digo: Señor, Dios, ¿quién eres? No sé la eternidad futura, la eternidad pasada, aunque en realidad la Biblia me habla sí que vamos a hacer la eternidad futura, pero es otro estudio que teníamos que hacer, ¿ya? Que para no complicarme mucho y no ir más allá, no solamente vamos a alabar, que va a ser parte de nosotros, sino va a haber otras cosas. Pero lo que estoy diciendo es que este evangelio es
eterno. O sea, es un plan oculto que ha surgido desde antes que el universo sea creado. O sea, antes de que el universo sea creado, Dios tenía un plan para salvar a quién. A mí, digamos, a mí, a usted. Pero la pregunta es, ¿cómo si ni siquiera he nacido? Ni siquiera he tenido la situación de venir a la vida y Dios ya tenía un plan para salvarme a mí. Es un evangelio eterno. Ahora la Biblia dice, ¿no? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El que cuando se cumplió el tiempo fue predicado acá, ¿ya? Pero ese evangelio estaba desde antes. O sea, las buenas nuevas vino desde antes. ¿De quién vino? Del Padre, ¿ya? Las buenas nuevas. Y fue predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cierto? Ahora, como dijimos, esa palabra evangelio es euangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Y la palabra aionios es tiempo pasado, futuro, sempiterno, es eterno, o sea, va desde atrás. Entonces el plan de Dios siempre fue excelente. Algunos lo ignoramos todavía. Yo soy un ignorante en esto de lo que dice la palabra. Efesios 6:19, ¿qué dice? Y por mí, al fin, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. Entonces, ¿qué es el evangelio aquí? ¿Qué quiere decir que es un misterio? A ver, ponle la palabra misterio. ¿Qué es un misterio? Algo escondido. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? En palabras normales, sencillas, no quiero que sea normal. En palabras más sencillas, ¿qué está diciendo Pablo? A ver, otra vez, sacale un cachito del estrón, por favor. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con diligencia, el misterio del evangelio. En palabras sencillas, ¿qué estoy diciendo? Sí, de alguna manera Pablo está diciendo, por favor, oren por mí. Cuando yo predique el evangelio, la palabra, yo tengo que darles a conocer estas buenas nuevas que son escondidas y están ocultas. Pero para nosotros, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Ya? Es la palabra, son las buenas nuevas. Es el evangelio, ahí están las buenas nuevas. Pero aquí Pablo dice, no, es un misterio. Es algo que todavía para algunos, aún tal vez para mí, se mantiene como oculto. No lo conoces. Para nosotros, por ejemplo, el evangelio, ¿cuándo se había puesto en vigencia? Cuando Jesús vino y se empezó a predicar las buenas nuevas del evangelio. ¿Ya? Predica es queruso, es predicar, proclamar lo que Jesús hizo. Pero este evangelio primero es eterno. Entonces, si es eterno, ¿desde dónde viene? Sí, y más allá todavía. Ahora yo digo, ¿conozco eso? Por eso es un misterio. La cruz era un misterio, porque si Satanás hubiera conocido que crucificarlo a Jesús hubiera sido su derrota, nunca lo hubiera crucificado, dice Gálatas. El misterio de la iniquidad. Hay misterios que nos habla la Biblia. Entonces fue un misterio. Ahora fue y es para algunos. Entonces Pablo dice, yo tengo que aclarar este misterio del evangelio. Entonces, si resumo hasta aquí lo que quiero decir, el Padre, bueno, Dios, en su concepto de tres, siempre tuvo un plan oculto desde antes de todo lo conocido por mí. Desde antes. A eso se llama el evangelio eterno. Y Pablo, porque él recibió discipulado en el cielo, él dice, yo tengo que explicar este misterio. Por eso Efesios, ¿qué dice en Efesios? Que los principados y las potestades vienen a la iglesia a aprender el evangelio escondido, porque ni ellos mismos han podido entender el plan oculto del Señor. Ahora, por eso yo digo, ¿no? ¿Desde cuándo? Entonces, este amor del Padre es desde la eternidad. Para muchos, inconcebible, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora, esta palabra eterno, ¿ya? Significa perpetuo, eterno, que perdura para siempre, ¿ya? Que perdura a través de todos los tiempos, inclusive después de que el tiempo deje de existir tal como lo conocemos hoy, lo que les dije. Entonces este evangelio es
Es desde antes, no conozco su inicio. Aionios quiere decir que no conozco el punto del inicio. Es como un círculo, ¿no? Cuando se agarra el anillo para casar, dice, no, esto no tiene principio ni fin. Así tiene que ser el amor de una pareja, etcétera, etcétera. Igual la eternidad, no conozco dónde es su principio, ni sé dónde es su fin. Es algo que es un misterio para mí, pero que va a perdurar para siempre. Entonces el Evangelio no solamente va a perdurar, no solamente se inició en esa eternidad pasada, sino en este tiempo con nosotros, y en lo que viene todavía el Evangelio de las buenas nuevas va a seguir existiendo. Ahora, ¿cómo? Pues les digo, yo les pido perdón si yo mismo hay cosas que no puedo entender, que le pido a Dios que me explique, ¿ya? ¿Cómo es esto? No sé, ¿cómo va a llegar? Inclusive después de que el tiempo deje de existir, tal como lo conocemos hoy. O sea, ¿cuál es el tiempo que nosotros conocemos? El Cronos. Porque el Kairos no lo conocemos. No lo hemos vivido el Kairos. Entonces, cuando el tiempo deje de existir, el Evangelio, ¿qué va a hacer? Va a continuar, porque el Evangelio es eterno. Ahora yo pregunto, las buenas nuevas están basadas en Jesús, pero ¿qué buenas nuevas más habrá? Que están en la Biblia, no podemos añadir ni quitar nada, pero que nos falta indagar y preguntar al Señor. Yo no quiero irme más allá, porque podía hablar muchas cosas, pero no quiero complicarme, sino ir de a poco, ¿ya? Ahora bien, hay dos clases de eternidad, ¿ya? Uno que no tiene principio ni fin y se que aplica solo a Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar la palabra olam, y olam es igual que aionios, que quiere decir que es eterno, por siempre y para siempre. Aunque no haya tiempo, eso va a continuar. Entonces es un atributo incomunicable de Dios. O sea, no se comunica esto, es solamente de Dios la eternidad, ¿ya? Entonces Dios es eterno, ¿ya? Es por siempre y para siempre. Y el único que tiene este atributo es Dios, la eternidad, ¿ya? Como principio de Dios, se lo aplica a Dios, no tiene principio ni fin. Ahora Él nos ha compartido esa eternidad, sí, pero de Él viene, ¿ya? Él es el que viene. Ahora, la otra eternidad, ¿ya? El otro eterno es que teniendo principio no tendrá fin, pero que ahora en adelante existirá para siempre e incluye a todo ser humano que fue creado para la inmortalidad. El Señor Jesús dijo que los injustos serían arrojados al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ahora, esta otra eternidad es ya para nosotros. Entonces dice la Biblia, ya, que algo va a pasar con nuestras vidas. Hay un principio al conocer al Señor, y este no va a tener más fin, ¿ya? Y esto incluye a todos los seres humanos, todos estamos incluidos. Leeremos por favor Mateo 25:46, que lo tengo, que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? ¿Alguien se acuerda? Acerca del infierno, ¿qué dicen los testigos? ¿Del infierno qué dicen? No existe. No existe. Exacto. ¿Cuál es el infierno para los testigos? Aquí, la tierra. Este es el infierno, dice. Entonces, según los testigos, cuando uno muere, ahí acaba todo. Solo los justos, para ellos, recibirán la vida eterna. En cambio, para los otros que no han recibido a Jesús, ahí acaba todo. No hay más allá. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué dice? ¿E irán estos a qué? Al castigo. Entonces sí hay algo más allá. Sí hay algo más allá. Entonces la vida eterna, ¿a quiénes se aplica? ¿Y quiénes serían esos todos? Pero, la vida eterna desde el que nace hasta que supuestamente todos somos eternos, ¿no? O bien para el castigo, o bien para la salvación. Solo hay una diferencia. O sea, por ejemplo, Isaías habla acerca del pacto sempiterno. Esa palabra sempiterno que está apareciendo hace la distinción. Eterno es que no tuvo ni principio ni fin, solo Dios. Mientras sempiterno sería el que tuvo un inicio, el que no tuvo fin. En este caso, nosotros seríamos sempiternos. Ya. Ya. No lo he leído, tendría que ver en el hebreo esa palabra, porque aionos también significa siempre eterno. Pero está bien.
está bien, no la desecho. Pero lo que yo quería preguntar ahora es que la vida eterna se aplica tanto a justos e injustos. Para los injustos, ¿qué sería? El castigo eterno. Por siempre y para siempre. Y la vida eterna para quienes hemos recibido a Cristo. Bueno, el sábado voy a predicar en la región y voy a predicar de la cruz. ¿Ya? Y no es suficiente solamente estar crucificado. ¿Ya? Ya no vivo yo, dice, ¿no? El hecho de estar crucificado tiene que implicar cambios en la vida. O sea, crucifixión, muerte y resurrección tiene que haber. El ladrón también estuvo crucificado e insultaban a Jesús. Muchos podemos estar crucificados, pero no cambiar en nuestra vida. O sea, para que yo cambie tiene que venir muerte. Y la muerte es renunciar a todas mis cosas para resucitar. En este caso, pues yo decía, no es la garantía de recibir a Jesús en el corazón ser justo. Porque mucha gente recibe a Jesús, pero no hay un cambio en su vida. O bien los han obligado, o bien ha pasado algo, y Dios recibió a Jesús, pero no hay un cambio. El verdadero cambio está en la resurrección de Cristo. Pero al tema que estamos yendo, es que la vida eterna no solamente se aplica, diremos, para los hijos de Dios, sino para aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón. ¿Y cuál sería el destino final? El lago de fuego y azufre. Aunque Cristo murió por todas las fases, física, almática y espiritual, y aún por el lago de fuego. Muere por las 4 para ser libres. Pero quienes no lo reciben al Señor, hay estas dos situaciones. Entonces es eterno también. Si vamos otra vez iremos al Strong, por favor. Al Strong. Entonces la enseñanza de los testigos ahí cae por su propio peso, ¿verdad? ¿Qué dice? E irán estos al castigo eterno. Es aionios. Otra vez. Aunque algunas veces se usa esta palabra para hacer algo como Leo ha dicho, ¿no? Que tiene un principio y tiene un fin, aplicado al hombre. Pero en el caso de Dios no, es imposible. Ya. Es imposible, yo no puedo explicar la eternidad de Dios, de dónde fue. Pero sí, lo importante es que hay una eternidad, ¿ya? Hay una eternidad y que esta eternidad en la vida eterna para el justo ya ha sido prometido desde antes de la fundación de los siglos. A ver, vamos a ir deteniendo. Ya como les dije, para mí mismo me cuesta entender algunas cosas. Le he pedido a Dios, he estado estos días estudiando. Entonces, ¿cómo opera esta eternidad, esta palabra aionios? Fuera del tiempo, dentro del tiempo y más allá del tiempo, ¿ya? Entonces, opera fuera del tiempo. Eso ya sería el kairos que estamos viendo. Opera dentro del tiempo, del cronos, y opera más allá del tiempo. Otra vez, el kairos es el tiempo de Dios. No es igual que el cronos humano, ¿no? Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no hay diferencia. Él vive la eternidad total, ¿ya? Entonces, esta palabra aionios está fuera del tiempo, dentro del tiempo y más allá del tiempo. Entonces, esto le da a la vida temporal del creyente un significado eterno mientras vive por fe. Lo que intento decir es que si yo conozco esto de la vida eterna y de la promesa que ha hecho Jesús por mí, esto me levanta. Y ahí entiendo, ¿no? ¿Cómo puedo destrozar mi vida por un minuto en la tierra de placer, no sé, empeñando o sacrificando la vida eterna que Él prometió? Y a veces el enemigo, por un placer, por algo, hace que nosotros nos deslicemos de esto que Dios ha prometido. ¿Ya? La palabra aionios viene más allá. Ahora, había otras citas, no sé si está aquí, voy a verlo. ¿Ya? Ahora, 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él prometió. Ahora, la pregunta que habíamos hecho, ¿no? ¿Desde cuándo lo prometió? Vamos a ver esto que lo hemos saltado. Pero debe estar. 1 Corintios 2, 7, 10, Efesios 1, 4, 1 Pedro 1, 20, que ya nos hablaría algunas cosas de predestinación. A ver, lo veremos, si no lo tengo, pero si pueden leerlo, por favor.
sus Biblias, sus 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10, Efesios 1, 4, 1 Pedro 1, 20. No vamos a hablar de la predestinación, no quiero entrar al tema. Puedo entrar, pero no quiero desviarme del amor de Dios que queremos hablar hoy día. ¿Ya? Quiero ir por orden. Adelante. 1 Corintios 2, 7, 10, la palabra de Dios dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos de nuestra gloria. Entonces hay una sabiduría oculta. ¿Ya? ¿Cuál sería esa sabiduría oculta? También es el Evangelio, es el conocimiento. ¿Y esa qué dice? Si vuelves ahí, la cual fue, ya, seguimos de ahí. La cual Dios Predestinó. O sea, esta sabiduría oculta Dios ya la predestinó desde hace rato. ¿Cuándo? antes de los siglos de nuestra gloria. Antes de los siglos. Otra vez la palabra aionios. Antes de todo eso, Dios ya tenía el control. Seguimos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, para que si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, alguna vez hemos enseñado, ¿no? Satanás nunca supo que la muerte de Cristo iba a ser su gran derrota. Era una sabiduría oculta que tenía el Señor. Ahora, esta sabiduría estaba desde antes. No solamente estaba esta sabiduría, sino el Evangelio eterno, ¿ya? Del plan que Dios tenía para la salvación del hombre. ¿Hasta cuál has leído? Hasta el 8. Allá, seguí, ya. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es bien interesante, ¿no? Dios quiere revelarse. ¿Y por qué quiere revelarse a nosotros? ¿Por qué hablamos de esto que ya puede traer ascuas, puede quemarnos un evangelio eterno, un evangelio en misterio? Dios quiere revelarse. Uno cuando lee, por ejemplo, solamente quiero hablar algo, dice, ¿no? En los últimos tiempos, dice la Biblia, van a conocer el verdadero nombre de Dios. Y ahí es la pregunta, ¿cuál es su verdadero nombre? Y Dios va a revelar. Habla harto la Biblia, solamente les digo ahí. Por eso existe un grupo que dice, nosotros conocemos el verdadero nombre de Dios. Y por eso somos los elegidos. O sea, es un montón. Como le digo, hablar es delicado, hay que tener cuidado, pero sí hay misterios que están ocultos, pero que Dios lo está revelando. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dale, hijita, dale, mamita. Léemelo, hija. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, ahí ya entra la predestinación. Cuando se traza dos líneas, ¿no? Calvinista y arminianista. Ya dentro del calvinismo se dice que ya hemos sido escogidos antes también. Así como hubo un evangelio eterno, como hubo un misterio escondido, también nosotros fuimos ya elegidos. Según esta enseñanza, algunos ya están elegidos para el infierno y otros ya están elegidos para la salvación. Ha traído mucho roce esto terriblemente. Pero lo que yo le digo, esto tiene su explicación, que hoy no lo voy a hacer porque quiero seguir yendo esto para entender ya de que sí hemos sido elegidos, ya conociendo a Jesús. Ya es un tema que lo voy a ir yendo después. Pablo nos llama los elegidos, ya. Algunos basan y dicen que la elección es haber recibido a Jesús. Otros dicen, ¿no ve? Dios ya sabía que lo íbamos a recibir. Entonces, si ya sabía, ¿acaso no conocía? Dice. Y si sabía, entonces encontró en el hombre una obra, y nadie por obra se salva. No quiero complicar, pues les digo, pero sí es un misterio. 1 Pedro 1:20, perdón. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
¿Quién? Jesús. ¿Cuándo ya estaba destinado? Este es el primer que se llama el sacrificio de Jesús antes de que el mundo fuese fundado. Ya había la cruz. Pero lo vamos a ver con calma, lo vamos a ver con calma. Sé que tiene su problema esto. Iremos, lo ha sacado, ¿no? Ya. Hemos hecho esto. He puesto el infinito, por eso está el signo del infinito ahí. Ya. De aquí iré con mucha calma, muchísima calma. La cábala judía es una superstición, una forma que ellos tienen de conceptuar la existencia de Dios, ¿ya? Entonces cábala es un concepto de creencias que ellos tienen de la existencia de Dios. Entonces en esta cábala hablaré en lo que ellos creen, se llama el Ein Sof, y así se llama esa palabra, o sea, sin límites significa, sin fin, eso significa, ¿ya? Entonces el Ein Sof se dicen ellos que es la dimensión de las cosas increadas. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿no? Y dice, ni siquiera existía el universo, ni siquiera existían los ángeles, no existía nada, solamente estaba Dios, ¿ya? Por eso uno pregunta, ¿y qué es esto? O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién es Dios? Bueno, con todo el respeto debido, ¿no? ¿Quién es Dios? Entonces, en las cosas increadas, yo estoy siendo inclusive corto. No habría tiempo, ni el Kairos, ni el Cronos, nada de tiempo. No habría la eternidad, no existe la eternidad, ¿ya? No hay eternidad, no hay espacio, ni antimateria, ni materia, nada absolutamente. Solo es Dios, ¿ya? Ahora, ¿la Biblia me tiene que respaldar? Sí, me tiene que respaldar. Alguna vez yo les enseñé y les dije, no, el concepto Padre, Hijo y Espíritu Santo viene después de esto, porque Dios tiene que darse a conocer. Ahora, pero yo digo, ¿cómo desde aquí Dios puede amarnos? ¿Ya? Voy a ir a una primera cita, solo Dios, pero al hablar de Dios sigo hablando de los tres. Por eso en la trilogía siempre se dice Santo, 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 ¿ya? O Yahvé, 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 no se da Hijo ni Espíritu Santo. Pero para allá el plan de salvación ya se tiene que desarrollar esto. Por eso quiero ir con calmita y poco a poco. A ver, seguiremos yendo. Luego del Ein Sof viene lo que es el ex nihilo, ¿ya? Apocalipsis 3:14, ¿qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Daniel había entendido mal, me decía, no, que Jesús es creado. No, Él es el principio de todo lo creado, ¿ya? Los testigos de Jehová también agarran esto, dicen, no, Jesús fue parte de la creación. No funciona mi mouse, no se nota, ¿no ve? Necesito un puntero. ¿Ya? ¿Está? ¿Ya? Lo que quiero decir que aquí, en este sector que estamos hablando, en este sector, no hay nada. ¿No ves? Solo Dios. Gracias, pero Dios va a crear. Ahora, yo inclusive he puesto un espacio que creo que hay. De aquí Dios va a crear algo. Y para crear ese algo, alguien tiene que ser el principio. Alguien tiene que crear esas cosas. Aunque los tres son los creadores, pero el principio de la creación, ¿quién es? Jesús. Él es el principio de la creación. Entonces, desde ahí empieza lo que es. La palabra principio es arjé, inicio, dominio, gobernante, príncipe. El príncipe de la creación, el gobernante, el soberano de la creación. Va a empezar aquí la creación, ¿ya? Recién va a empezar la creación. Antes de la creación estaba Dios. Por eso Génesis 1:1 no es esto. A ver, iré con calma. Estoy ahí. De ahí viene el ex nihilo, que también es un concepto judío. Ahí empiezan a ver las cosas creadas, las visibles y las invisibles, ¿ya? Dominios, tronos, inclusive el macrocosmos y el microcosmos. En el microcosmos, si nosotros entramos acá, ¿cómo es esto? ¿Cómo sería esto? Si uno estudia, leo. Y si sigue entrando,
porque átomo significa indivisible, pero era mentira, ¿no ve? Si siguen pensando, Leo. El mundo cuántico ahí. Sí, ¿no ves? Sigues entrando, es todo un sistema que existe. Ya la película ya les explicaba. El mundo cuántico dice, ¿no ve? Entonces todo lo visible e invisible fue creado. ¿Ya? El mundo, el espacio con todas sus cosas y también lo que no vemos. Desde ahí es creada ¿qué cosa? La eternidad, recién es creada la eternidad en este espacio. ¿Ya? Ahí es creado el tiempo, el espacio y la materia. Ahora el tiempo, el kairos. El tiempo, el cronos va a entrar también ahí. Ahí hemos leído en 1 Pedro 2:10 lo que dice. ¿Ya? Ahí viene la eternidad y ahí vamos a ver la palabra olam, que es algo que inicia, aquí inicia todo. Desde aquí Génesis 1:1 y Juan 1:1 nos va a hablar esto. Génesis 1:1 nos va a hablar esto. Juan es un teólogo tan especial que habla de esto, nos habla Juan. En cambio, Moisés me va a hablar de esto, de la eternidad, del olam. Y en el olam está la eternidad de Dios, ¿ya? La eternidad que está en Dios. También se llama el aionios en griego y el kedem, que también es un punto. Ahora hay hartas citas bíblicas, si lo pueden leer por favor, no tengo las citas, los he puesto para que ustedes lean. Léanlo a ver. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿Desde cuándo es Dios? Antes que naciesen los montes. ¿Desde cuándo es Dios? Seguí a ver. A ver, antes de que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres. A ver, ándate al griego otra vez, por favor. Vamos a ver. ¿Qué dice? Antes que naciesen los montes, eso estamos hablando de la tierra. Pero, y que formases la tierra, 7:76. Es Eretz. Ya, está bien. En el griego es más especial, dice cosmos. Mundo, a ver, andate. Mundo. Ya. Igual está como tierra, pero antes de que fuese fundada la tierra, desde el siglo, ¿sí? Desde el olam. Antes que fuese formado las montañas, antes de que la tierra y el mundo fuese creado, él ya en la eternidad pasada, ya está, seguimos, ya está el siglo, ya hasta el olam. O sea, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿qué es Dios? Dios. O sea, antes que existiera el mundo, antes que existiera la eternidad, aquí el olam, desde aquí inclusive Dios nos ama hasta la eternidad futura, hasta lo que nosotros no conocemos. Dios siempre ha estado. ¿Por qué he intentado hablar de este tema? Porque había un trabajo de excelencia para salvar al ser humano. Salmos 9:7. ¿Tienes, Daniel? Salmos 9:7. ¿Quién lo tiene? A ver. Pero Yahvé permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Para siempre, lo veremos también, es olam. O sea, Dios es Dios desde antes y va a ser para siempre. Pero Jehová permanecerá, este es Yashab, para siempre, olam. O sea, no solamente ha sido Dios en la eternidad pasada, es Dios en este tiempo, es Dios en el futuro y es Dios más allá de lo que nosotros no conocemos. Dios es Dios. Ahora lo que yo intentaba decir, ¿no? Dios desde esa eternidad, ¿qué tuvo Dios? Un plan para salvar ¿a quién? Al hombre. Y ahí les digo, pues, ¿qué tan importante? Con David decía, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que te fijes en él. Y el Hijo del Hombre, ¿por qué tanta importancia? Si podemos, la próxima clase, Dios mediante, vamos a hacer un estudio del universo y vamos a ver qué tamaño tenemos nosotros, qué tamaño es el hombre, la tierra. Es increíblemente grande el universo, pero Dios tenía un plan. Él es el olam. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8.
A 10, 16 ya, gracias. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Ya iremos otra vez a ese al 10, 16, por favor. Querido Denis. Ay, tengo mis amigas inflamadas. Ya. Jehová es rey, el Strong. Jehová es rey eternamente, Olam, y para siempre. Ad, aunque es igual, eterno, ya. Su tierra, o sea, Dios ha sido desde antes de la creación del universo y va a seguir siendo Dios para siempre. Es la cita en Salmos 48, 14, si no me equivoco, dice, ¿no? Este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, es un Dios que no entiendo su eternidad, su concepción. Me es difícil comprender de dónde viene, pero, y si viene, no sé, es el principio de todo Dios, pero que desde antes Él ha tenido un plan para salvación del hombre. A ver, seguiremos. Continúo. ¿Ya? Kairos es el tiempo, la eternidad. Entonces aquí surge la eternidad. En el ex nihilo es el Kairos. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero retrocediendo aquí atrás, no hay ni el Kairos, no hay ni el Cronos, solo Dios. ¿Ya? Continuaremos. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. ¿Cuál principio? Sé que está medio difícil, pero ¿cuál principio? ¿Cuál principio? ¿Ya? Entonces, si hablo yo, si era Dios, perdón, sé que no estoy en ambos. ¿Está? ¿Ya? Si es Dios, ya, a la próxima voy a hacer mi puntero. Pero si es Dios en este lado, si es Dios, Él ha estado aquí como Dios. Anda, hazme el espejo. Si es Dios, Él ha estado aquí en el principio de donde es Dios. Pero para crear todas las cosas, ¿qué se hizo? Verbo. Entonces, Él no era el verbo. Bueno, Él siempre fue, pero para crear en esta dimensión, Él se hizo el verbo. Gracias, Leo. Si vamos a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. O sea, Dios siempre fue Dios. Pero para crear esto, Él se hizo verbo, la palabra, ¿ya? El verbo se vino. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí fue creado todo. Entonces se trasladó de este plano existencial de lo increado al plano existencial de lo creado. O sea, de lo que no existe, de lo que no comprendemos, Dios se trasladó a este lugar. Y aquí es el verbo. Por eso se dice, ¿no? Bueno, no quiero complicarles, hay 7 nacimientos de Jesús, entendiendo esto. Pero aquí Jesús ni se lo conocía como Jesús, ni como verbo, pero era Dios. Era Dios. De aquí sale el verbo para hacer conocer su amor. Y aquí crea todo. Pero de aquí, como verbo, entra como al mundo, como carne. Y después va a haber otros nacimientos más de Jesús, pero hablando, no estoy queriendo confundir, va a haber otros nacimientos más. Entonces la Biblia dice, en el principio era el verbo. Gracias. En el principio Jesús era el verbo, pero antes del verbo, Él siempre fue Dios. ¿Está bien o está grave? Él siempre fue Dios. Y la Biblia dice que Él es Dios y siempre va a ser Dios. Pero para crear todo eso, Él se hizo verbo, la palabra se hizo verbo. A ver, leeremos Juan 1:1. Me resulta difícil explicar. Iremos a Juan. ¿Qué dice? En el principio, el normal, pónmelo. En el principio era el verbo. O sea, estamos hablando del ex nihilo, ¿ya? Y el verbo era Dios, siempre fue Dios. Entonces no estamos poniéndole el nombre de Jesús todavía, porque ya aunque está eso en el plan de Dios, este era en el principio con Dios y era Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todo. Por eso Él es el príncipe de la creación, el soberano, el principio de toda la creación. Es ahí donde se crea todo el universo, ¿ya? En Él estaba la vida y es el Zoe. En Él estaba la vida y la vida era luz a los hombres. Y Jesús viene como luz para darnos la vida Zoe. Antes no teníamos la vida Zoe, no teníamos la vida eterna. Moríamos sin esperanza. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas prevalecieron contra ella. Yo tengo que en el examen que he dado todo Juan lo tengo que saber de memoria, por lo menos este capítulo. Lo hemos estudiado harto. Dice, iré un poquito más allá, por favor, un poquito más. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene el nuevo nacimiento. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y miren, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora no estoy yendo a ambos lados, perdón. Si sacas por favor. Entonces aquí estaba Dios. Dios como verbo creó todas las cosas. Me falta lo otro, ¿no? Pero como verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para dar a conocer quién es Dios, quién es el Padre. Pero ¿qué quería hacernos conocer Jesús? El amor del Padre que existía inclusive desde la Ein Sof. Y ahí son mis preguntas que yo no tengo respuesta. ¿Cómo me puedes amar si ni siquiera yo existía? O sea, desde antes, tanto ha sido su amor que tuvo que Jesús morir por mi causa y era un plan eterno. Ahora, si hablara de fe, nos estaría a hablar harto, hermanos. En este tiempo ya hubo un consenso de Dios que habla Efesios de morir por el hombre, pero ni el hombre había sido creado, ni había nada. Y ahí es de que donde el verbo dice Jesús, la palabra dice, yo voy a hacer todas las cosas y yo voy a hacer carne para que por mí sean salvos. ¿Y cuál era el propósito del evangelio eterno? ¿Dónde estaba el evangelio eterno? Aquí. Las buenas nuevas ya estaban aquí. Las buenas nuevas ya estaban aquí. Y cuando vino el tiempo, vino Jesús para expresar las buenas nuevas y se hizo el queruso, la predicación de Dios. Y esas buenas nuevas todavía va a seguir más allá. Va a continuar más allá. Entonces, de un plano inexistente que no existía, bueno, que yo no entiendo, porque no logro entenderle, soy sincero, de esto salió a un plano existente que ni nosotros tal vez comprendemos. A ver, un poco más iremos. ¿Qué dice la Biblia? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Veremos por favor en el griego. Pues faltarse esta clase va a ser grave para los que van a venir a la próxima clase. Si ahora nomás ya algunos estamos así, ¿no ve? Hola, Angelito. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice ya destinado? La palabra destinado es prognosco, o sea, un conocimiento previo. Sigue diciendo. Saber de antemano. Por favor, no me lo saques. Prognosco. Ya, gracias. Es saber de antemano, es prever. Entonces, Dios, ¿qué sabía ya de antemano? Ya, igual. Sí, lo mismo es lo que he dicho. Pero, ¿qué quería prever lo que estoy diciendo? ¿Qué ya estaba? ¿Cuál era el plan oculto? La salvación, la muerte de Jesús, la cruz del Calvario. Si seguimos viendo, dice, ya destinado desde antes de la fundación. La palabra fundación es katabolé, disposición, concepción, fundación, concebir, antes de que el mundo fuese concebido. Pero aquí yo quiero mostrarle otra cosa, palabra mundo. No es eres, ¿qué es? Cosmos. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Antes de que todo este universo haya sido creado, ¿qué ya había?
un plan oculto de salvación para el hombre. Pero yo les dije, no ve, inclusive dice, ese plan era más anterior, pero se ha manifestado en los postreros tiempos. Ya es tiempos, debe ser Cronos, si no me equivoco. A ver, 55 o 50, Cronos, ¿ves? Para nosotros que vivimos en la tierra y vivimos en estos tiempos de meses, años. Ahí fue. O sea, la tierra está en un paréntesis, nosotros estamos en el medio de la eternidad pasada a la eternidad futura. Voy a seguir, ¿ya? ¿Por qué cosa? Amor, ¿ya? De vosotros. Ese amor, ponle, no sé si está, no es, pero es ágape. Entonces, si vuelvo, gracias querido Denis, ¿desde cuándo Dios nos amó? Ni siquiera desde el principio. Antes del principio. Pero yo sigo preguntando, ¿por qué me amó? ¿Qué de bueno tienes, Leo? Ya. Di pues lo bueno que tienes. O sea, ¿cómo puede ser todo esto? Ahora, como le dije, yo todavía en mi ignorancia, lo poco que puedo aprender, no se imagina las preguntas que han invadido mi cabeza al estudiar esto. Pero lo hizo por amor, ¿ya? Entonces, 1 Pedro, Dios nos está diciendo eso. Y Hebreos 1:2 que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Él tuvo que manifestar lo que el papá quería decirnos a nosotros. Pero no era pues hijo todavía. ¿Qué era? Parece un poco difícil. A ver, ¿quién nos manifestó el amor de papá? El Hijo. Pero en esto había el Hijo. Pero no dice que era el Hijo. A ver. Porque dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, nos habla Padre y Espíritu Santo. Claro, pero no te está definiendo así. O sea, lo que yo intento decir es que esos tres sí están, pero no están como Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Sigue siendo uno, pero en tres. Pero tú vas a leer en los Salmos cuando dice Santo, Santo, Santo. Se los conoce, pero Yahvé, Yahvé, Yahvé. O sea, el Padre, ¿qué era? Yahvé. No, Yahvé. El Hijo, ¿qué era? Yahvé. ¿Y el Espíritu Santo qué era? Yahvé. Pero para el plan, pues dice, no, tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Porque había que explicar el plan de salvación. Y el Consolador nos tenía que enseñar todas estas situaciones. José Luis está sumeando. Sí, ya, pero vale. Ya, sí. Entiendo más o menos que el Padre y el Espíritu Santo se ha hecho, el alcance de todos los testimonios que se ha hecho real para solamente el plan de salvación. Sí. Aparte de eso, sé que antes no había ese. En realidad no sé, tal vez siempre ha habido en el corazón de Dios, como te digo, yo ya no alcanzo a entender la eternidad de Dios. Pero levemente en lo que la Biblia me muestra, este pastor ignorante, porque soy ignorante, conozco, es que aquí es Jehová, Jehová, Jehová en el concepto que nosotros conocemos, pero Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ni siquiera es Dios, pues, porque Dios, ¿de dónde proviene esa palabra Dios? Está mal utilizada. Dios, ¿qué sería? Deus, Zeus. Es una mala transliteración, ¿ya? Por eso es preferible usar la palabra Yahvé, que sería el verdadero nombre de Dios. Como no se pudo conceptuar, diremos, a Dios verdadero, ¿cómo decir? Entonces en la mitología había pues un Zeus, un Dios que estaba sobre todo el Olimpo. Entonces Deus, que Zeus, Deus, de ahí vino Dios. Pero nosotros no tenemos problema porque conocemos al Dios verdadero. Ya no es Zeus, es Dios. Pero por eso decía, ¿no? Un misterio que dice la Biblia es que en los postreros días conocerán mi verdadero nombre, dice. Pero yo no quiero complicar, no que conocerán, sino yo quiero lo esencial. Eso hablaba con Daniel, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Que Cristo me amó desde antes. Y en el plano oculto estaba Jesús para morir por mí. Y al aceptarlo en mi corazón, yo fui salvo para la vida eterna. Ahora que sea Zeus, Dios, ya, eso va a pasar. Yo creo en Dios, esa es mi vida.
Ahora, ¿he sido elegido? ¿He sido predestinado? No, sí es un tema que hay que hablar, pero yo estoy seguro de que si he recibido a Cristo, tengo la vida eterna, ¿no? Ahí quiero llegar, si hablamos. Ahora, como les dije, ¿no ve? Entonces, Él hizo y nos ha dado a conocer por el Hijo. Ya es Hijo. Hebreos dice, ¿no? Yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Y otra vez, porque Jesús entra 2 veces al mundo, hay tantos misterios que hablar. La primera entra como primogénito y la segunda, perdón, la primera entra como unigénito y la segunda entra como primogénito. O sea, Hebreos nos habla de eso. Hebreos es bien especial en esto. Pero lo que estoy diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero a más de todos estos detalles, lo que yo no alcanzo a entender es cómo Dios puede amarme tanto. O sea, no concibe. Y si vamos a hacer el estudio del universo, vamos a encontrar muchas de estas cosas. Entonces la Yin Sof, que es la dimensión de las cosas increadas que hemos visto, viene el ex nihilo, que son las cosas creadas, visibles. El verbo entra y crea todo, las cosas visibles, invisibles, y Él las sustenta con la palabra de su boca. Ahora, el universo es increíblemente grande, ni el 10% conocemos del universo, que es infinito, es terriblemente grande. Entonces es creado y entra el verbo a la tierra. Y aquel verbo fue hecho carne. Pero antes de ser carne, Dios se hizo verbo. La palabra se hizo verbo. Pero para nacer a la tierra, el verbo se hizo carne. Aquí hablaríamos de 2 nacimientos, por decir, existentes, pero hablando en el plano teológico. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Él todavía es el unigénito. Hebreos dice que cuando vuelve a introducirlo Dios, Él se convierte en primogénito. Porque imagínense si siguiera siendo el unigénito, no seríamos sus hermanos. Él es el primogénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, todo el mensaje lo trajo Él. Ahora, Miqueas 5:2 dice, ¿no ve? ¿Dónde Él nació? En Belén, ¿no? El verbo se hizo carne. Ahora, ¿qué dice Miqueas? Pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya esto Miqueas me lo aclara. Y otras Biblias dice, ha llamado príncipe de paz, consejero, Dios eterno. Ya está todo. Pero veamos Miqueas. ¿Dónde el verbo se va a hacer carne? Está Miqueas. En Belén, en la casa de pan. Pequeña, ya, para estar entre todas las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. El verbo se hace carne en Belén. Y sus salidas, o sea, han nacido, pero Él está saliendo y entrando. A ver, veremos la palabra salidas. Es yatzá, fuera, andar, alejarse de algún punto, salir y recorrer. Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió el verbo? ¿De dónde recorrió el verbo? Está complicado, me estoy poniendo mal. No. No estás viendo de tú. Ya. Por favor. Vuelvo a decir, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Ahí se hizo carne, ¿no ve? Pero Él es su nacimiento físico, porque tenía que comunicarnos el evangelio de Dios, de su papá, su amor eterno, ¿ya? Pero Él dice, no es que vino, ahí existió, no, Él tiene salidas. ¿Eso qué se llama? Teofanía. ¿Qué es la teofanía? La aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Esas son las teofanías. Entonces Jesús ha aparecido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿con quién? En el Antiguo Testamento, con Abraham, paseó con él. En el Antiguo Testamento, con Jacob, con Gedeón, con Josué. Entonces él se paseaba desde el Yin Sof, entraba al ex nihilo y venía a la tierra y se paseaba.
y volvía a su Padre. Por eso en Juan dice, no, yo quiero volver a la gloria de mi Padre, dice. Lo vamos a ver de a poco. Entonces, sus salidas iban y volvían, pero aquí es para tabernaculizarse, ¿ya? Dice, habitó, o sea, puso su tienda de campaña en la tierra. Ya no va a salir ni entrar, esta vez se va a quedar con nosotros. Sigue diciendo, ¿ya? Son desde el principio, la palabra principio es queden, o sea, lo mismo que olam. Entonces, Jesús antes salió desde aquí, vino aquí y vino a la tierra. Volvía aquí, iba con su Padre. Perdón por mi poca entendimiento de lo que estoy diciendo. Pero cuando Él vino a nacer, Él se tabernaculizó, habitó. A ver, iremos Juan 1:14 el griego. Qué importante saber el griego, ¿no? Es importantísimo. Daniel. El otro Daniel. Daniel, no te asustes, no te asustes. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está? Y aquel verbo, o sea, la palabra fue hecho carne, igual que nosotros. Y habitó, 46:37. Es que no, acampó, ¿ya? Entonces, a ver, pónselo grande para que vean los hermanos. ¿No ve? ¿Estamos bien? Dice, ocupó un cuerpo, se decidió, se tabernaculizó, o sea, agarró el cuerpo para tener su lugar, habitó en un cuerpo. Por eso le dice al Padre, ¿no? En Hebreos, yo me ofrezco, dame un cuerpo para ir a la tierra, dice Hebreos. Hebreos es increíble lo que habla Hebreos. Y Él viene, pero ya no va a salir ni entrar, se queda para hablar del amor del Padre. Inclusive la actitud que hemos dicho de excelencia, de no renunciar y dar su vida por causa nuestra. Volvemos a lo otro. Ay, sí que he sufrido en esta clase. A la clase, a la diapositiva, por favor. ¿Ya? Entonces, sus salidas son desde el principio, desde el Kedem, desde aquí o bien desde aquí, o desde la eternidad. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, es Dios, pues, Él se paseaba. ¿Y por qué lugares más se paseará, hermanos? ¿Sería solamente la tierra su único lugar de referencia? Porque dice que cuando Jesús vino al huerto del Edén, porque esa es otra teofanía de Jesús, tenía una hora exacta para venir al atardecer. Y el resto del tiempo, ¿dónde iba Jesús? Perdón, Señor, mis preguntas son el universo es extenso. Entonces tiene salidas y viene, pero su última salida es para quedarse y para dar su vida por nosotros. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios así, te hace agarrarte de Él, te hace coger. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo exponer mi eternidad de la vida eterna por tal vez por un minuto, una hora de placer mundano? Sería terrible de lo que Dios me ha ofrecido. Seguiremos la siguiente, a ver si tengo. Entonces, en el centro de todo esto está la tierra. La eternidad está aquí, la eternidad pasada y la eternidad futura está aquí, para los que están allá. La eternidad pasada está aquí y la eternidad futura está aquí. La eternidad pasada, apenas conozco algunas cosas que la Biblia me está diciendo, pero la eternidad futura, ignoro qué cosas va a ser para mi vida. Aunque la Biblia ya me dice algunas cosas que voy a hacer, que sería otro tema que avanzar. ¿Ya? Entre las dos eternidades, ¿quién está? Aquí está la tierra. Y aquí está pues el Cronos, todo eso, desde el Génesis al Apocalipsis. Gracias. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ya? Y aparece el Cronos en la tierra, Génesis al Apocalipsis, pero la tierra está al centro. Entonces nosotros somos una cosa minúscula entre las eternidades. Por eso dice la Biblia, no 100 años, 80 años que vivas con la eternidad, ¿qué es? Si hiciéramos una línea, un trazo de la eternidad
A ver, Juanito, y dame, ¿cómo tú trazarías la eternidad en línea? A ver, alguien que me quiera trazar la eternidad en línea. Aunque en nuestro concepto. Entonces yo diría, aquí empieza, ya termina la pared. Pero no es así, ¿no ve? Pero entiendo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde estaría en esa eternidad mis 80 años? Sí, es nada. Ahora, por esa cosita pequeña que puedo comprometer, tal vez puedo comprometer toda mi eternidad. Ahora, en el universo es increíblemente grande, grande, grande. Yo estudiaba de un sol que contenía, no recuerdo, 1 millón de soles que nosotros conocemos, de la Tierra para el Sol. Y hay otro que contiene más soles todavía. Y la Tierra ya desaparece pues en el universo. Es insignificante. Ni siquiera es un punto. Y dentro de ese punto, el hombre, ¿de qué tamaño sería? Y siendo así, se puede agrandar. Pero el amor del Padre ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso me pregunta ahí, ¿por qué te ama alguien? Es hecho nada. Eso no. Ahora, como les dije, podríamos hablar, si intentamos hablar de la predicación, vamos a hacer, pero quiero dejar sentado. Salmo 103:17 que dice, mas la misericordia de Yahvé es desde la eternidad hasta la. Si conocemos, sería desde aquí, pero ya está en el Padre. Su misericordia es desde aquí y va hasta más allá, donde nosotros no conocemos. No es como nuestra misericordia, no, aquí se acabó todo, suficiente. No, no. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso, con todo el respeto, y cuando estudiaba, ¿quién eres Dios? ¿Quién? Sé que mi pregunta es hasta tonta, pero es que no alcanzo a comprender la grandeza de Dios. Por eso, por razón dice la Biblia, ¿no? El hombre que no tiene el espíritu no puede entender estas cosas que hay. Ahora, vayamos a otra. La palabra eternidad es olam, escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, eternidad. Dos eternidades, la pasada y la. Dios está a su eternidad. Entonces, la misericordia de Dios recorre de eternidad a. ¿Y qué es misericordia? Pero más que todo, misericordia, ¿qué es? No, la gracia es otra cosa, la misericordia es un favor no merecido. Es algo que no merecíamos. Pero no, la misericordia. Estabas perdido, no merecías nada, pero Dios tuvo misericordia, derramó su gracia. Entonces, cuando estábamos podridos, hundidos, destrozados, Él tuvo misericordia y derramó su gracia. Pero eso es desde la eternidad. Sí, pero a ver, lo veremos. Salmo 103:17. Misericordia. Debe ser. Es bondad, piedad, ¿ya? Agradecimiento, amor, benevolencia, clemencia. Misericordia también pueden ser gracia, pero es algo que Dios, es como cuando dice Noé, dice Dios, te vi botada en el campo, estabas llena de sangre y te froté con sal, te froté, te hice, te restablecí, te hice mía, dice, no merecías. Y Él tuvo bondad, tuvo misericordia. Pero no tenías nada. Y su gracia te dio un favor inmerecido. Que seas salvo. Entonces, y eso es desde la eternidad hasta la eternidad. De verdad es papá. Es papá. Por eso dice un concepto que se ha perdido, es el concepto de padre.
lo ha quitado o quién lo ha perdido el hombre. Y la mujer ha llevado por el Espíritu Santo ese concepto de padre. Pero es el hombre que debería tener ese concepto de padre. Pero el enemigo lo ha desvirtuado. ¿Qué más? Yo creo que en la eternidad o el futuro, el Kairos, tiempo de la eternidad. Como el Kairos surge aquí, entonces eso también se va a trasladar aquí. Pero como le digo, no sé qué más va a ser el futuro. No sé. Aunque sí sé algunas, ¿no? Pero tendríamos que estudiar más y más de lo que vamos a hacer. La Biblia habla de los vigilantes. Ellos son los santos. Y algunos dicen que nosotros vamos a convertir en vigilantes. Así como dicen los mormones, pero no en ese concepto de todo que hacen esos mismos. Así como los atalayas. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el vigilante? Así que es otro tipo de vigilantes. Estos son otros que le aparecen a Daniel. Pero no quiero hablar. Ah, sí, a Daniel. Sí, a Daniel. No a tu hijo. Al otro, Ya, hermanos, les ruego mil perdones. Por eso Dios dice, ¿no? En Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez vengo al mundo y voy al Padre. Ahora, ¿dónde está el Padre? Ahora el Padre también es de todos, porque los tres participan de la salvación del hombre, los tres. Pero ¿dónde radicará el Padre en esencia? Porque él dice, salí del Padre y vuelvo al Padre. Dice que a veces a Jesús se le escapaba su gloria. Cuando estaba subiendo, ¿no? Empezaba a brillar. Y él añoraba volver al Padre. Por eso la muerte de cruz, la cruz no ha sido la peor muerte para Jesús. Él no tenía miedo a la cruz. La peor muerte para Jesús fue separarse de su Padre. Y él quiere volver a su. Y aquí vuelve, pues, una vez que nace, resucita y vuelve al Padre. Pero como sus salidas continúan, el camino es el fuerte. Pero sus salidas continúan. ¿Qué quieres preguntar? Cuando Jesús dice, no, voy pero no los dejaré ver, sale el Espíritu Santo y les voy a preparar mi morada. Eso da a entender de que Jesús ya vino y la siguiente vez que lo vemos no debería ya aparecer, ya no se debería aparecer. El Señor dice en la Biblia, ¿no? A través del Espíritu Santo yo lo sé. Hermanos, sé que no es tan sencillo explicar, pero he intentado. Si hay alguna pregunta en que pueda responder también, porque ya les dije, soy ignorante todavía, porque esto es concepto bien profundo. ¿No sabes más o menos? Si tú explicas, ella te explicar. Sí, Pastor, una vez, me explicaron sobre el Cairo de Dios. ya. No, así me lo planteó. Me dijo que Dios se mueve en los tres tiempos. Uno me da los cronos, el cronos. Pero dice que Dios se mueve así, paralelamente en los tres. No hay pasado ni presente ni futuro para él. En el Génesis, cuando pasaron en Génesis, No se limita, no se limita. No se limita. Por eso él ve el futuro, él ve el pasado, él ve el presente, yo lo veo todo. Sí, está bien. Gracias. Ay, gracias. Sí, ya nos vamos, José Luis, a ir hasta Viecha. Ya. Ya, terminamos, ¿no? Entonces, Julio, ¿está bien o está súper? Que puedes argumentar jurídicamente. Pero es terrible. O sea, y hay más, yo me he quedado, yo ya no he querido seguir porque es harto, nos quedaríamos meses y meses hablando de esto, del Cordero Inmolado. Amén. Señor, gracias Dios. Algo que quiero quedarme en mi ignorancia, porque reconozco mi ignorancia, tu escritura, y agradecerte el haberme amado, y no solamente a mí, sino a mis hermanos.
desde algo que ni siquiera entiendo, de algo que los judíos llaman la soledad de Dios. Me amaste desde antes. Y si tenías un plan oculto, dice que también tienes un plan para nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque has permitido que podamos aceptarte como Salvador personal, pero ni siquiera te buscamos, tú nos buscaste. Y cuando hago este estudio, nos buscaste desde la eternidad, Señor, para salvarnos. ¿Qué siempre somos como hombres? ¿Qué siempre? No has visto nada, dice tu palabra, porque por gracia somos salvos. Pero ¿qué es la tierra? Como David dice, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Para que tengas memoria. Gracias por tu amor eterno que recorre la eternidad hasta la eternidad. Y yo lo he visto en este pequeño tiempo, Señor, de vida que tengo, como tu misericordia me ha perseguido, como tu misericordia me ha levantado. Gracias por mandar a tu Hijo. Y gracias, mi amado Jesús, porque tú te hiciste verbo y del verbo te hiciste carne. Y de ahí todavía tuviste que nacer de una mujer. Y tuviste que volver a tu Padre y preparar todas las cosas. Es increíble. Con razón es un evangelio, un misterio, un evangelio eterno. Permite que mi fe crezca más. Ahora, sabiendo esto, me agarre más de ti, Señor. La esperanza de la vida eterna. Gracias, papito. Una vez más agradecidos. Por favor, bendice la ofrenda que con amor te damos, de tanto que nos has dado, Dios, que tampoco correspondemos, pero lo hacemos con amor, Señor. Guarda a mis hermanos que mañana parten al retiro en Viacha y en La Paz. Protégelos, guárdalos, cuídalos, Señor, que tu mano de amor esté sobre ellos. Gracias, Padre, te agradezco, Dios, te bendigo por quienes viven lejos, que tú los acompañes, los guardes y los levantes, Señor. Gracias por todo, papito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Juanqui. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar, por favor, a ofrendar. No es obligatorio, pero